Buenas tardes con todos, mi nombre es Manuel Caldas, espero que todos se encuentren bien. Y bueno, vamos a empezar esta presentación como parte del programa de especialización en ciberseguridad de la Universidad Continental. Este webinar específicamente responde a los temas relacionados a NIS e ISO, y adicionalmente SAMS, ¿de acuerdo? Con respecto a la capacidad de respuesta ante incidentes y cómo se relaciona con los riesgos en el ciberespacio, temas de ciberseguridad, muy alineado al tema de cloud, ¿de acuerdo? Porque hoy en día, si hablamos de ciberseguridad, tenemos que tocar los temas de cloud, ¿de acuerdo? Bueno, los 3 puntos principales que vamos a ver en la presentación, ¿de acuerdo? Responden a cómo se alinea la seguridad de la información y cómo se integra con un framework de ciberseguridad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el enfoque basado en riesgos que tenemos que tener? Porque a pesar de que los marcos de trabajo, las buenas prácticas nos dicen que tenemos que trabajar de esa manera, aún así se percibe que somos muy operativos, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad queremos hablar de la herramienta, del Kali Linux, del analizador de tráfico en la red, de la herramienta para hacer un análisis de vulnerabilidad. Entonces, vamos a explicar un poquito de qué cosa es ciberseguridad también y dónde se posiciona, por ejemplo, en qué áreas de ciberseguridad se posicionan los profesionales y cuál es el enfoque del programa, ¿de acuerdo? Así como también cómo es que la gestión de incidentes de seguridad en la nube se tiene que reacondicionar con respecto a este nuevo escenario que vivimos en cloud. Como ya bien me presentaron, ese soy yo, mi nombre es Manuel Caldas, desde ya muy agradecido con todos por estar presentes y muy agradecido con la universidad por esta nueva oportunidad de estar aquí. Estoy muy orientado a los temas de gestión, de gobierno, de ciberseguridad, de cloud security, arquitectura de ciberseguridad y todo lo que es un término que se maneja ahora, que se está manejando mucho localmente, que son los chapter leads, o más conocido como security champion en aplicaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Más orientado obviamente a la parte estratégica y táctica. Director en Research in Cloud Security Alliance. También he trabajado para Telefónica España y Perú haciendo funciones de evangelización de adopción de cloud de manera segura. He estado y estoy muy relacionado a los estándares, normas, prácticas globalmente aceptados. Poseo una maestría de Ingeniería de Seguridad Informática y un máster en Advanced Research en la UPC de Cataluña, en Barcelona, España. Y las certificaciones que ven ahí, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, vamos de frente a los temas de la presentación. ¿De acuerdo? Cuando alguien tiene alguna duda, igual puede ir dejándola en el chat para ir revisándola. ¿De acuerdo? Cosa que la voy leyendo y voy respondiendo también rápidamente a alguna consulta. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, este es un incidente que ocurrió en mayo. ¿De acuerdo? En mayo del año pasado, con respecto al BCP. Todo el portal de BCP tuvo un incidente y colapsó. Inmediatamente el banco aquí sacó un anuncio público indicando de que esto no se trataba de ningún incidente de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Básicamente el portal no está disponible, los usuarios se querían conectar y nunca les mostraba la pantalla del portal, o algunos les mostraba la pantalla de un servidor web, ¿de acuerdo? O simplemente nada, se demoraba. Y más o menos ese incidente tomó unas 3 a 4 horas aproximadamente, ¿de acuerdo? ¿Listo? Listo, entonces aquí el objetivo de esto es comprender realmente de qué estamos hablando cuando nos referimos a la ciberseguridad. Y siempre hay que alinearnos a un estándar, a una norma, a un marco regulatorio para que todos nos entendamos y hablemos de lo mismo. Si no, cada uno nos disparamos por cualquier lado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto es un incidente de ciberseguridad o no? ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando. Entonces, en el Perú ya tenemos disponible la 504, que es una regulación del SBS, donde establece claramente de que las organizaciones que se encuentran reguladas del sector de banca y finanzas deben de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, es decir, deben alinear.
utilizando un framework ampliamente aceptado, un marco de trabajo ampliamente aceptado globalmente. No te dice que tiene que ser de NIST, de ISO, de SANS, no te dice nada. Simplemente que tiene que ser un marco de trabajo, un estándar ampliamente aceptado. ¿De acuerdo? Está bien. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que ha tomado como referencia las recomendaciones del Instituto Nacional de Estándares de Tecnología de Estados Unidos y la Organización Internacional ISO. Pero acá hay un tema muy importante, ¿no? En el artículo 2, definiciones, dice qué cosa es ciberseguridad. Esto es ciberseguridad para nosotros, ¿de acuerdo? Cuando hablemos en el programa de ciberseguridad en la universidad, eso es ciberseguridad. Y si revisamos rápidamente, entendemos que ciberseguridad es lo siguiente, y está muy alineado a NIST y a la ISO 27032-2012. La realidad es que las nuevas publicaciones de ISO de la serie 27000 ya hace un énfasis adicional y complementario sobre ciberseguridad. Pero son publicaciones que ya se están liberando poco a poco. Así como ayer se liberó la 27032, perdón, la 27002, la nueva 27002, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es ciberseguridad? Protección de activos de información mediante la prevención, detección, respuesta, recuperación ante incidentes que afecten su disponibilidad, confidencialidad e integridad. ¿En dónde? En el ciberespacio. En el ciberespacio. ¿Dónde es el ciberespacio? En Internet. ¿De acuerdo? Consiste a su vez en un sistema complejo que no tiene existencia física, en el que interactúan personas, dispositivos, sistemas informáticos. Entonces, eso es ciberseguridad para nosotros. Y cloud computing se encuentra en el ciberespacio. ¿De acuerdo? Hoy en día todas las organizaciones se encuentran de una u otra manera en una nube pública, específicamente en una arquitectura híbrida. ¿De acuerdo? También toca el tema relacionado a servicios en cloud, ¿de acuerdo? Entre otras definiciones, como por ejemplo incidente, que es un incidente, es un evento, ¿de acuerdo? Que se ha determinado que tiene un impacto adverso sobre la organización y que requiere acciones de respuesta y recuperación. ¿De acuerdo? Ese es un incidente para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo es alinearnos a lo que nos establece la 504. ¿Qué más nos dice aquí? Que las organizaciones deben implementar un sistema de gestión de seguridad de información y de ciberseguridad. Conjunto de políticas, procesos. Es decir, no puede haber un sistema de gestión de seguridad donde no hay políticas de la organización, porque la organización gobierna a través de políticas. ¿De acuerdo? Y hasta ahorita no hemos hablado de Kali Linux, no hemos hablado de que si le hago ping al servidor, un packet tracer, no. Es netamente estratégico y táctico hasta el momento. ¿De acuerdo? Y aquí nos hace referencia a que la gestión de la seguridad y la ciberseguridad implica por lo menos los objetivos de confidencialidad, disponibilidad e integridad del activo que se encuentra en el ciberespacio. Listo. Entonces, el programa tiene una especialización orientada a la parte estratégica y táctica. Miren. Sin embargo, también tiene un componente operativo. ¿De acuerdo? Ese es el programa. ¿Está bien? Y cuando alineamos el programa y lo comparamos con otros cursos oficiales, por ejemplo, con respecto a ciberseguridad, estamos hablando de que existen otros como por ejemplo CCK y CCP, y cada uno de ellos tiene componentes estratégicos y tácticos. ¿De acuerdo? Si tú quieres un componente netamente operativo, tienes un curso de Ethical Hacking que se ubica aquí. Netamente operativo. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Que el programa tiene componentes netamente estratégicos, tácticos y también operativos. ¿A través de qué? A través de los talleres que se ofrecen dentro del programa. ¿De acuerdo? Entonces, para hablar de ciberseguridad hoy en día, todos deben de saber cloud. Aquel que no sabe cloud, ¿cómo puede hablar de ciberseguridad? ¿De acuerdo? Entonces, todos aquellos que desarrollan algún rol, que ven ISO 27001, que se han certificado, que tienen certificaciones de auditoría, de gestión de servicios, los famosos full stack, front-end, back-end, los developers, whatever, cualquier rol en desarrollo de software, los Scrum Master, los que manejan las tribus, los grupos de desarrollo de productos, todos deben de llevar y comprender qué es Cloud Security en el ciberespacio. ¿De acuerdo? Todos tenemos
que comprender este nuevo escenario. Entonces, regresando o no a esta pregunta de que si el BCP sufrió o no en marzo del año pasado un incidente de ciberseguridad, de acuerdo, la respuesta es pues sí, sufrió un incidente de ciberseguridad si es que estamos aplicando el marco de la 504. Sí es un incidente de ciberseguridad. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Listo, seguimos avanzando. Entonces, como bien lo hemos revisado aquí, hay políticas, procesos, procedimientos, roles, responsabilidades claramente diseñados para identificar, proteger activos de información y recuperarlos, responder y recuperarlos ante incidentes de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Eso es hacia donde debe ir nuestro sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que desarrollar políticas que responden a lo que la alta dirección oriente a través de ellas. Entonces tiene que haber políticas, por ejemplo, de seguridad en cloud, tiene que haber políticas de ciberseguridad, y todas ellas van a afectar de alguna otra manera a otras políticas que pueden haber ahí. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Listos? Seguimos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que debido al tema de la pandemia, ya tenemos casi, ya, bueno, eso es marzo del 2020. Ya vamos a tener 2 años con el impacto que estamos viviendo todos de una u otra manera relacionado a la pandemia de COVID, ¿de acuerdo? Y eso, y al margen de que hubo una serie de impactos adicionales, económicos, sociales, humanos, entre otros, hubo un impacto en la seguridad también, en las organizaciones, en las personas. Muchas organizaciones adoptaron rápidamente cloud como parte de su programa de respuestas para poder seguir manteniendo continuidad de los servicios que prestan ellos hacia sus clientes o hacia la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, muchos se aceleraron y adoptaron nuevas tecnologías, más que transformarse. Porque la transformación implica un cambio cultural en la organización. ¿De acuerdo? Entonces, la realidad es que si muchas organizaciones tenían un sistema de seguridad de la información basado en 27001, ¿de acuerdo? Al adoptar cloud, debieron de haber alineado su sistema con todo lo que afecta a cloud computing, desde el punto de vista de seguridad de la información y ciberseguridad. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la 27017 que adiciona controles a la 27002 con respecto a cloud security. Entonces, en realidad, en este momento, al margen de que la 27002 haya sido actualizada recientemente, todas las organizaciones debieron de haber ya implementado controles en ciberseguridad para todo lo que es cloud security. Pero la pregunta es, ¿cuántas la hicieron? Es más, si tenían un sistema de gestión de seguridad de información, ¿de acuerdo? Debieron analizar sus capacidades existentes y en base a ese nuevo cambio de contexto, en nuevas necesidades, ¿de acuerdo? Debieron de haber actualizado el alcance del SGCI porque al adoptar cloud existe una nueva exposición o una exposición ante nuevos riesgos. Es distinto los riesgos de los cuales estamos sometidos en el ciberespacio. No es lo mismo. 27017 establece dos cosas claramente. ¿De acuerdo? 27017 establece dos cosas claramente. Y dice, oye, si vas a adoptar cloud, antes de adoptar cloud, tienes que tener una política de cloud security. Y si vas a adoptar, tienes que hacer una evaluación de riesgo y todo lo relacionado al impacto que va a haber en el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿De acuerdo? Una nueva evaluación de riesgos establecerá una serie de controles generales, IT General Control, que responderán a un plan de tratamiento de riesgo. ¿De acuerdo? Y si las organizaciones no han hecho eso, obviamente es porque no han tenido la debida diligencia y eso ha causado una pérdida de gobierno en muchas organizaciones. Y hasta ahora muchos están en ese sentido, no han adoptado o no han reacondicionado, actualizado sus sistemas de gestión. Y aquí tenemos pues la 27017-2018 en el formato de una norma técnica peruana. ¿De acuerdo? Es una traducción, es un aporte que se hace a través de entidades del gobierno
¿de acuerdo? Que utilizan la norma internacional y generan una norma técnica peruana en base a esa norma internacional. Mantienen la estructura en general con una serie de modificaciones que es permitido a través de ISO. ¿De acuerdo? Y aquí miren qué dice. Política de seguridad de información 511. Control 511. Implementar una política de seguridad de información específica a cloud computing. ¿Cuántas la tienen? Porque si las organizaciones dicen que gobiernan en el ciberespacio todo lo relacionado a cloud, entonces deben tener la política. Y aquí tenemos todo lo relacionado al contenido de la política. ¿De acuerdo? Así como también en la 27017 tenemos un anexo B que hace referencia a todos los riesgos, miren. Y también tiene un anexo A que son los famosos controles cloud que debemos de implementar. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, estos controles están en función al análisis de riesgo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, a ver, Roberto, regresamos, ya está. Obviamente, en la 504 establece pues de que tiene que haber un steering committee, entonces es decir, un grupo ejecutivo que va a tomar decisiones y va a asumir esa responsabilidad de habilitar y mantener compromiso con respecto a lo que resulte de la unión del famoso programa de seguridad de información y ciberseguridad. Ese programa van a ser en base a un análisis de brecha, a una evaluación, donde se van a definir una serie de actividades, acciones, proyectos, miniproyectos, que tengan por objetivo alinear e implementar ese programa de ciberseguridad y seguridad de información. Y vamos a necesitar compromiso que se traslada, de acuerdo, en aprobación de políticas, presupuestos, que va a ser manejado por este grupo. Y cuyas responsabilidades están claramente definidas en el artículo 6. Pero aquí estamos hablando de riesgo, o sea, hacemos el Kali Linux o implementamos políticas de seguridad en la red porque responden a las políticas de la organización, no porque creemos que son buenas, ¿de acuerdo? O porque se deben de hacer de cierta manera, responden a las necesidades de la organización. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos de que se debe fomentar una cultura de riesgos y conciencia con respecto a la prevención en el ciberespacio. Entonces, por eso que siempre tenemos que tener un enfoque basado en riesgos. El arquitecto de ciberseguridad siempre tiene un enfoque basado en riesgos. Más que estar pensando en la herramienta tecnológica, primero hace un enfoque basado en riesgos, establece controles como para el tratamiento y esos controles llevarán a una serie de implementaciones tecnológicas, donde recaerán en la implementación tal vez de un Kali Linux, un analizador de vulnerabilidades, etcétera. Implementación de políticas, firewall, entre otros. Endpoints, entre otros. Pero es así como se deberían hacer las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? De acuerdo, que debemos de hacer una nueva evaluación de riesgos basada en la 27005, que es parte de la 27001 del sistema de gestión, o la 31000, la ISO 31000, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este proceso de gestión de riesgos en la nube tiene su propia fuente de riesgos, incluyendo amenazas y vulnerabilidades que se derivan de las características de los modelos de servicios y modelos de despliegues en cloud. ¿De acuerdo? Y por eso que va muy de la mano con el tema de la gestión de los riesgos. Entonces, si no lo hemos hecho, tenemos que hacerlo ya. Si no lo hemos hecho y hemos adoptado cloud y no hemos tenido esa debida diligencia, entonces tenemos que hacerlo. Y esto es debida diligencia. Tenemos que haber comprendido, investigado cuáles son los riesgos sobre los cuales se encuentra expuesto mi organización en este nuevo escenario que ha involucrado un cambio de contexto en mi sistema de seguridad de información y ciberseguridad, que implica un cambio del alcance del SGCI. Y aquellas organizaciones que tenían un sistema de gestión certificado en ISO 27001, una certificación internacional, tienen que recertificar, pues porque su alcance ya cambió. Y ya pasaron casi 2 años y la pregunta es ¿cuántas organizaciones han recertificado con ese cambio de alcance? Dice el auditor
está auditando realmente como debe ser en este nuevo escenario, porque el auditor también debe ser cloud. Esa pérdida de no haber hecho una debida diligencia al adoptar cloud y no haber tenido un debido cuidado de haber implementado esas políticas, esos procesos, esos procedimientos para proteger los activos de la información en este nuevo escenario de amenazas, se le llama pérdida de gobierno. Y esto es lo que está ocurriendo en las organizaciones. ¿De acuerdo? Y esa es la brecha que se espera cubrir en el programa también. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ocurre que hay una nueva superficie de ataque, para hacer más, ya yendo más al tema operativo. ¿Se dan cuenta? Vamos de la parte estratégica, táctica, vamos viendo al tema operativo. Ya empezamos a hablar de productos, tecnología, pero siempre con un enfoque basado en riesgo, no en cómo configuro el producto. Para eso están los talleres. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que arquitectar en base a la reducción de la superficie de ataque, que es el nivel de exposición que tenemos nosotros en el ciberespacio y que depende de las características de cloud, ISO 27017. Y tendrá una superficie de ataque en función a si es el modelo de servicio IaaS, modelo de servicio PaaS o modelo de servicio SaaS. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también hay otro tema muy importante que tenemos que ver, que es el modelo de responsabilidad compartida, que lo vemos también. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos escenarios tienen que ser analizados para establecer un buen programa de seguridad de la información y ciberseguridad. Es más, ese programa, ese famoso programa de seguridad de información y ciberseguridad debe contener un programa de seguridad en cloud, que es un subprograma. ¿Cómo sale eso? A base de un análisis de brechas, nada más. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, nosotros estamos dejando este escenario tradicional de TI y nos estamos yendo a un nuevo escenario. Es más, ya estamos en ese escenario, pero no somos conscientes de los riesgos. ¿De acuerdo? Porque no hemos tenido una debida diligencia y un debido cuidado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el escenario que estamos afrontando? ¿Cuál es la misma superficie de ataque? Hay otros tipos de vectores de ataques o patrones de ataques. ¿Dónde se encuentran los activos? Esta es la famosa oportunidad de reinventar la seguridad. ¿De acuerdo? Y este es el nuevo escenario que vivimos. ¿De acuerdo? Un nuevo escenario que afrontamos en cloud. Ya AWS, por ejemplo, ha anunciado que va a implementar una zona de disponibilidad aquí en el Perú y en muchos países ya en América del Sur. Y cuando hablamos de que va a haber una zona de disponibilidad de AWS aquí en el Perú, significa que AWS estará sometido, esos servicios estarán sometidos sobre el límite jurisdiccional, que implica estar en el Perú. Es decir, tendría que cumplir la ley de protección de datos personales, entre otros. Y datos personales también es un tema que tocamos aquí y hay un curso de regulaciones, leyes en ciberseguridad también. Hay un curso dentro del programa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que comprender este nuevo escenario. ¿Qué es una región? ¿Qué es una VPC? ¿Qué son zonas de disponibilidad? ¿Cómo se debe arquitectar en la nube? Con una visión bastante agnóstica y holística. Aquí no vamos a crear una máquina virtual en la nube. No es el objetivo. Aquí es siempre pensar con un enfoque de arquitecto, de riesgos, de ciberseguridad, de buenas prácticas. Eso es lo que queremos lograr. ¿De acuerdo? Pero siempre con un enfoque basado en riesgos, para que les sirva a ustedes y puedan afrontar cualquier escenario que venga. Porque por más que seas muy operativo en ciberseguridad y les guste a alguno de repente manejar herramientas o manejar el firewall, tiene que siempre tener un enfoque basado en riesgos. Porque si no, se convierte netamente en alguien que va a configurar un producto y no tiene claro cuál es el impacto del trabajo o de una falla en la configuración que puede hacer esa persona operando ese producto. Muchos incidentes en el Perú y el mundo se han generado por misconfiguration, por fallas de configuración en los productos. ¿De acuerdo? ¿Quiénes configuran? Nosotros, pues. O lo hacemos de manera manual, o hoy en día lo hacemos de manera automatizada. ¿De acuerdo? Entonces, hay un nuevo vector de ataque que es el management plane, que es el acceso a todos mis servicios, por ejemplo, en la nube. Entonces, el hecho de que no hayamos hecho por debida diligencia esa evaluación de riesgos implica que estemos afrontando muy probablemente este escenario, en el cual, al no haber hecho una debida diligencia, no haber evaluado debidamente los riesgos y no haber debido tomado el cuidado respectivo, es decir, diseñar las políticas, procesos, un nuevo proceso de gestión de incidentes que responda a este escenario, pero que esté basado en estándares ampliamente aceptados como NIST, ISO, SANS,
debió de resultar de un debido cuidado. Entonces, como no hemos hecho esa evaluación de riesgos o como no entendemos qué escenario estamos afrontando hasta ahora, muy probablemente estos patrones de ataque 6 y 8 se estén dando. Como no lo hemos identificado, no tenemos la forma de establecer controles. Y esos vectores de ataque se están dando sobre esta nueva superficie de ataque en la nube, a tal punto que ni sabemos que pueden estar ocurriendo. ¿De acuerdo? Hasta que en un momento publican en internet que la base de datos de tal empresa se encuentra expuesta y que todo el mundo puede verlo. Eso es un data breach. Hoy en día los ataques tienen dos objetivos principalmente. Generar un data breach, ¿de acuerdo? Y un ransom. Un ransom. ¿De acuerdo? Muchas empresas en el Perú están sufriendo o han sufrido ataques de ransomware. ¿De acuerdo? Y una de las actividades más importantes en todo esto aquí, tener buenos procesos y políticas en todo lo que es data security, ¿de acuerdo? Y backup y restore, ¿no? Entre otros. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, realmente la respuesta, la capacidad de respuesta ante incidentes y la forma como vamos a responder basado en marcos de trabajo van a estar en relación al modelo de servicio en cloud, que es hacia donde nosotros queremos llegar. ¿De acuerdo? Entonces van a depender ese nivel de respuesta o la forma como vamos a responder, va a depender si es IaaS, va a depender si es PaaS, va a depender de otra manera si es SaaS. No puedo responder de la misma manera, porque existe en términos de arquitectura una responsabilidad compartida en ciberseguridad o en la seguridad en cloud, entre el cloud consumer, que somos nosotros quienes compramos cloud, y el proveedor de cloud. Entre otras cosas. Y el riesgo está en función a la superficie de ataque también. Y la superficie de ataque en IaaS es mayor que en PaaS, ¿de acuerdo? Y la superficie de ataque, por ejemplo, en PaaS, ¿de acuerdo? Es mayor que SaaS. Entonces, si yo realmente quisiera arquitectar de manera segura, debería arquitectar así, consumiendo estos servicios. Y debería dejar de estar creando máquinas virtuales en la nube, porque eso involucra no solamente mayor riesgo en el ciberespacio, sino una serie de incrementos de tareas operativas que tal vez no agreguen valor a la organización. ¿De acuerdo? Entonces, estos nuevos marcos de trabajo tienen una serie de necesidades. Logging, monitoring, establecer una arquitectura que responda rápidamente a la capacidad de poder contener, por ejemplo, detectar, analizar y contener y responder rápidamente de manera automatizada a estos ataques. ¿De acuerdo? Y para eso todos los proveedores de cloud ofrecen una estrategia de threat intelligence, de inteligencia amenaza. ¿De acuerdo? Basado en análisis, alerta, detección, acciones de seguimiento, en función de la información que se recopila, tanto en AWS, Azure, Google, entre otros. ¿De acuerdo? Por ahí vamos a verlo más adelante cuando avancemos en el programa. ¿De acuerdo? Entonces, ya están definidas claramente los temas relacionados a cloud, ¿no? En la 504, por ejemplo. Dice claramente aquí, oye, antes de adoptar cloud, ¿no? Tú tienes que evaluar si cumple tus necesidades de seguridad. Antes de su uso. Antes de su uso. Sin embargo, ocurre totalmente lo contrario. ¿De acuerdo? Primero adoptamos y después adoptamos cloud y después nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si vemos aquí la 504 y la comparación con la 2017, está claramente establecida de que debe de haber, el servicio cloud debe generar la trazabilidad específica en base a mis requerimientos para poder registrar eventos, logs necesarios que cumplan con mis requisitos de seguridad. Porque el proveedor de cloud, en función, así es un servicio IaaS, pasos SaaS, te va a facilitar funcionalidades que él estima conveniente. Pero finalmente, a través de modelo de responsabilidad compartida en el ciberespacio para cloud, ¿de acuerdo? Si el proveedor de cloud no te lo facilita, tú tienes la responsabilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque tú debiste de evaluar si es que cumple tus requerimientos o no, antes de adoptarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? A ver, programa de seguridad, listo. Entonces,
La empresa debe efectuar un análisis forense a causa de los incidentes. Es decir, debemos, después de haber contenido, como parte del análisis, detección, contención, recuperación, lecciones aprendidas, debemos de hacer un análisis de lo que ha ocurrido para ver si es que nuestros controles de seguridad son realmente efectivos o tal vez reacondicionarlos o aprender esos ataques para identificar probablemente riesgos que en un momento no lo hemos identificado debidamente. Esas son lecciones aprendidas que responden a una buena gestión de incidentes en el ciberespacio. Así como también, por ejemplo, debemos reportarlos según la 504. Pero la capacidad de reportar los incidentes, ¿de acuerdo? Que ocurran, por ejemplo, en el ciberespacio en cloud, va a responder a la capacidad de gobierno cloud que tengamos en el ciberespacio. Y el gobierno se traslada en un artefacto que se llama contrato. ¿De acuerdo? Entonces, la gestión del contrato es un tema muy importante para gobernar en el ciberespacio. Si no, ¿cómo analizamos cuál es nuestra responsabilidad cuando adoptamos ese servicio? ¿Cómo controlamos que el proveedor cumpla con lo que recibe, entre otros? Listo. Entonces, ya estamos entrando a esta última parte de la definición de gestión de incidentes. Entonces, tenemos NIS 861, revisión 2. NIS 861, revisión 2, habla de Computer Security. ¿De acuerdo? No habla de Cloud Security en el ciberespacio. Entonces, ¿está realmente este estándar alineado a la gestión de incidentes en el ciberespacio para Cloud Security? Lo que hay que hacer es adoptarlo y actualizarlo. ¿De acuerdo? En otros casos, a esta última fase se le llama post-mortem. ¿De acuerdo? Pero miren, nos preparamos. En la fase de preparación, por ejemplo, NIST establece que debemos hacer una evaluación proactiva del análisis de la red, del data center. Si en cloud no tenemos data center, lo tiene el proveedor. ¿Se dan cuenta? En cloud no podemos utilizar herramientas tradicionales de pen testing que realizamos en un escenario de TI tradicional. Lo que hay es un contrato y yo me tengo que regir al cumplimiento de ese contrato, porque si no, caería en un incumplimiento, sanciones, entre otros. Podría vulnerar los servicios de otro tenant en la nube. Y entre comillas, tengo que coordinar la ejecución de un pentesting en la nube. Y un pentesting en la nube, en el ciberespacio, no es igual a un pentesting tradicional. No es igual. Hay otros elementos que hay que comprender, adquirir nuevas capacidades. La forma como voy a contener, erradicar un ataque en el ciberespacio en cloud es totalmente distinta a un escenario tradicional, porque mucho va a depender del modelo de responsabilidad compartida. Y la gestión de incidentes está donde en tu contrato. La gestión de incidentes está establecida en el contrato. Por eso se habla de gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, NIST tiene que reacondicionarse. Lo mismo ocurre con 27035 de ISO. Tiene las siguientes fases: preparar, planear, identificar, editar, reportar, evaluar, decidir, responder y lesson learned. ¿De acuerdo? 27035 es una serie de 3 normas. ¿De acuerdo? Pero ambas me sirven. Ambas puedo usarlas. Tengo que reacondicionarlas nada más. Tengo que alinearlas. Si tengo un SGCI basado en 27001, entonces la recomendación es que uses 27035. ¿Para qué te vas a meter con NIST? Si ambos son estándares ampliamente aceptados y cumplen con lo que requiere, con lo que se requiere. Si tienes un sistema de gestión de seguridad de la información que no está basado en ISO, pues te puedes alinear a cualquiera. Si no es necesario certificar un sistema de gestión de seguridad y ciberseguridad en tu organización, básalo en buenas prácticas. No necesariamente tienes que alinearte al pie de la letra en estas normas o estándares, a no ser que tu negocio lo requiere porque está regulado.
Y eso va a responder a la capacidad y madurez de tu organización. No todas están en la misma capacidad y madurez para implementar estos sistemas. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Implementar prácticas de seguridad de información, empezar a incrementar el nivel de madurez en la organización hasta que adquiera mayores capacidades. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos una comparación entre 27035 y NIS, vemos pues que aquí tenemos las fases de NIS y las fases de, perdón, las fases de ISO aquí y las fases de NIS, miren, y son muy similares. Son muy similares, o sea, por no decir casi idénticos. ¿De acuerdo? Entonces, para tomar la decisión qué framework o marco de trabajo de respuesta en 17 voy a usar, va a responder a diversas variables. Una de ellas es a qué estándares estás alineando, ¿no? ¿De acuerdo? Está bien. Y diseñarlo, implementarlo en base a las medidas de tus necesidades. Si necesitas un sistema de gestión certificado, alíñate a la norma completamente. Si no necesitas certificación de tu sistema de seguridad, pero sí implementarlo en base a estos estándares, buenas prácticas, toma lo que más valor te ofrece en la medida de que mantengas una cierta idoneidad o coherencia en los procesos de seguridad que se establecen. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos SANS, miren. SANS y NIS, la evaluación de SANS y NIS. SANS es un instituto, es una universidad muy reconocida en seguridad en Estados Unidos. Es normalmente aceptada su opinión. ¿De acuerdo? Y miren la fase de SANS, tenemos 3 fases, y en NIS 4. ¿Se dan cuenta que son muy similares? ¿De acuerdo? Un análisis mayor, obviamente, ¿qué hacemos en preparación? ¿Qué hacemos en detección y análisis? ¿Cómo alineamos NIS o ISO con respecto a cloud? Y ahí viene el reto que tenemos que lograr. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ir viendo las preguntas. Para realizar un análisis forense con ingenieros técnicos de requieren. Sí, para un análisis forense ya es algo más complicado, pero también requieres un marco de trabajo. ¿Qué es cadena y custodia? ¿Cuáles son las normas y regulaciones que impactan en un análisis forense en el Perú? ¿De acuerdo? Hay instituciones que certifican a analistas forenses en el Perú, en Argentina sí la hay, aquí tal vez la Policía Nacional. ¿Qué leyes hay alrededor de estas? Ley de delitos informáticos. ¿Todas las organizaciones tienen que hacer un análisis forense para tomar una acción legal? No necesariamente. Se puede hacer básicamente para poder comprender qué es lo que ha pasado, mejorar mis procesos de seguridad internos, tener lecciones aprendidas. No todas van a finalizar en una acción legal. ¿De acuerdo? Pero obviamente dentro de ese marco de trabajo, el conocimiento de las regulaciones alrededor, también hay el uso de herramientas netamente operativas, ¿no? Yo puedo hacer una copia de bit a bit de un disco que se encuentra en el proveedor de cloud, pues no lo puedo hacer, pues. No puedo hacer una copia de bit a disco, porque yo no tengo la responsabilidad de administrar, a eso se le llama modelo lógico, la infraestructura de cloud, es en el data center, eso lo hace el proveedor de cloud, y yo no puedo acceder a esas facilidades. Entonces, mi estrategia de análisis forense cambia o tiene que recondicionarse en un escenario en el ciberespacio. ¿De acuerdo? ¿Se debe incluir un análisis de brechas para no? Por supuesto que sí. Un análisis de brecha en todo sentido, en seguridad de información y ciberseguridad. Recuerden que Cloud Security recae dentro de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Entonces, ciberseguridad en la nube es un challenge, ¿no? Es un reto. Cambia todo este escenario, ¿no? Requiere que los profesionales se encuentren más especializados, que adquieran nuevas capacidades. No todos en estos momentos tienen la capacidad y los conocimientos para afrontar este nuevo escenario. Y eso toma tiempo. La madurez de las personas para poder manejar estos nuevos escenarios también va a tomar tiempo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, ya Isaac respondía, por ejemplo, que el staff de tecnología de información, de seguridad de información, el equipo de auditoría tiene que saber cloud. Si el auditor no sabe cloud, ¿cómo va a auditar? Es el equipo de gobierno de cumplimiento, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, Rómulo, mi pregunta es, muy aparte de comprar el servicio de cloud, ¿qué nivel de seguridad necesito para proceder? Ok. Los niveles de seguridad, digamos, los patrones, políticas de seguridad,
son establecidas por la organización. ¿De acuerdo? Está bien, la organización establece qué es lo que yo requiero en términos de seguridad. Y eso va a responder en un análisis de brecha y se traslada normalmente en la capacidad de seguridad deseada o en la madurez de seguridad deseada de una organización. Cuando veamos el curso de gestión de ciberseguridad, ahí hacemos análisis de brecha y decimos por qué que tenemos que llegar de una situación actual de seguridad y ciberseguridad a una situación deseada. ¿Quién dice eso? ¿De acuerdo? Entonces, hay una transición, nuevas habilidades, nuevos roles que se dejan, son netamente ahora del proveedor de cloud y ya no son del consumidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de responsabilidades que cambian cuando adoptamos cloud. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, pues, todas las necesidades que tenemos con respecto a la transformación, al desarrollo ágil, la gestión, y que hoy en día todos tenemos que ser DevOps, Big Data y una serie de roles y responsabilidades que por cultura en nuestro país y tal vez en muchos países en Latinoamérica, un profesional tiene que desarrollar muchos roles. Por eso es un tema cultural, que no está bien. Se da en el Perú y en varios países en la región. En otros países no. En otros países es muy especializado el tema. ¿De acuerdo? Entonces, terminando, por ejemplo, tenemos un framework de respuesta ante incidentes donde identificamos, protegemos, detectamos, respondemos y recuperamos. Y si se dan cuenta, la respuesta es una acción automatizada en base a la capacidad de análisis que tengamos. Tengo que tener un marco que me diga, un marco de trabajo que me diga cómo debo investigar, no como yo creo, basado en buenas prácticas, basados en estándares. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Y obviamente cuando hablamos de cloud, lo que tenemos que hacer es threat intelligence. Un análisis inteligente, ¿basado en qué? En respuestas automatizadas, en machine learning. ¿De acuerdo? Ya no puedo estar con que cada 30 días voy a revisar el log de seguridad del servidor. No. Eso se hace de manera continua y se responde de manera automatizada, usando de cosas, funciones como servicio, por ejemplo. Y para orquestar todo esto en la nube, tengo que soportarme sobre diversas herramientas, artefactos que me provee el mismo cloud provider, soportados bajo modelo de servicio, pago por el consumo. Y toda mi estrategia de análisis inteligente que ocurre en la nube se soporta en primera instancia sobre los mismos productos de proveedor de cloud, más que estar incluyendo a terceros. Porque si incluyo a terceros, afecto al gobierno y tal vez no tenga un buen nivel de madurez para gestionar muchos terceros. ¿De acuerdo? Listo.